ocupó el Estado en relación a la cultura. Básicamente en relación al rol del Estado en la producción, en la circulación y en la mediación y recepción de la producción cultural de distintas sociedades. Y acá surge un modelo de análisis que es un modelo estatal exitoso, si se quiere, pero de mucho prestigio, que es el modelo francés. Y que justamente la clase hoy refiere a estas cuestiones, más digo el modelo francés, y hay algunos autores como Thomas Peters, que habla de políticas culturales, que dice que el modelo francés se basó básicamente en cortes y confecciones, y que después muchos países tomaron de este modelo francés algunas cosas y fueron recortando, fueron confeccionando su política cultural a partir de lo que sucedió en Francia, desde la creación del Ministerio de Asuntos Culturales en 1959, ¿no? Entonces nos parecía que era interesante, y también a ustedes como para poder pensar, qué tomamos nosotros en Argentina, o en la provincia de Santa Fe, o en la ciudad de Rosario, de este modelo francés, ¿no? Voy a poner el power. Que no me está saliendo. Espérenme. No lo tengo. Bueno, sigo mientras después lo ponemos. Analizar las políticas culturales del Estado de Francia, justamente en este medio siglo, es ver la continuidad de algunas líneas maestras que se dan. Lo más importante es que existe un consenso, en realidad, en la acción cultural del Estado, ¿no? En ningún momento de la historia de Francia, desde que se crea el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Asuntos Culturales, hubo alguna, y sobre todo en los ciclos neoliberales, ¿no? Con el achicamiento del Estado, se decidió recortar en torno a la cultura. Siempre toda la clase política francesa estuvo de acuerdo, y existe un consenso general con respecto a sostener las políticas culturales del Estado de Francia. En realidad, este consenso se ve, y esta continuidad se ve a partir de sucesivos decretos, ¿no? De sucesivos decretos de creación desde 1959 hasta la actualidad, ¿no? En que justamente el personaje más notable, ¿no? El que crea el Ministerio de Asuntos Culturales, que es André Malraux, va a escribir este primer decreto, ¿no? Es muy interesante porque además este modelo cultural francés está tomando las bases de algo, de una agrupación, un conglomerado, una alianza de partidos políticos de izquierda que llamó el Frente Popular, que gobernó Francia antes de de la invasión nazi a París. Este Frente Cultural Popular, perdón, era un conglomerado de partidos de izquierda que entre 1935 y 1938 estuvo en Francia. Malraux justamente venía de esta línea, pero también podemos pensar que hay algunas líneas que ya tienen que ver con la Tercera República Francesa, en que sobre todo la educación, ¿no? Era lo más importante, y una educación laica. Si lo pensamos, es más o menos 1880 la época, el mismo momento en que en Argentina se estaban sentando las bases de la ley 1420, ¿no? Una educación gratuita y laica y abierta, digo, universal, si se quiere, ¿no? Entonces, pero también es cierto que los estados europeos, desde la Edad Media, tienen políticas culturales, o sea, y que crearon instituciones, las bibliotecas y los museos son lo más importante, pero también desarrollaron políticas de mecenazgo y políticas de patrimonio. Pero justamente lo más importante tiene que ver con esto de la creación de un Ministerio de Asuntos Culturales, porque justamente lo que se hace es institucionalizar una práctica cultural, y además tiene que ver con una burocratización, con una administración de parte del Estado de cuestiones culturales. Esto es como lo nuevo, lo innovador en relación a lo que venía sucediendo antes, ¿no? El contexto es obvio, ¿no? El contexto de la posguerra, donde Estados Unidos se transformó en una potencia mundial, ya lo era, pero quiero decir ahora mucho más, y digo, los europeos sintieron esta especie de amenaza de un capitalismo global que estaba mercantilizando a la cultura, entonces decidieron protegerse, y en parte, y además también
tiene que ver con el achicamiento de París. O sea, todos saben, los que estudiaron arte, que es en este momento cuando el centro universal del arte había sido París y que ahora se estaba trasladando a Nueva York. Entonces, digo, por eso es una reacción del Estado francés para tratar de protegerse en relación a lo que sucedía en Estados Unidos, que era la contraparte. Hay una triple ruptura en la acción cultural del Estado francés. Una es una ruptura ideológica, tiene que ver con que se afirma una filosofía donde el Estado va a tener mucha importancia, donde el Estado va justamente a ser casi de forma total, hacerse cargo de la acción cultural. Otra tiene que ver con una ruptura artística. Va a aparecer el Estado va a contribuir a la emergencia de un sector artístico profesional. Para que sea profesional, va a recibir el apoyo económico del Estado según algunos criterios. Estos criterios pueden ser de calidad, y sobre todo del prestigio que le va a dar a Francia. Y la otra es la administrativa, ¿no? Quiero decir, acá sí es importante, que tiene que ver con la autonomía de la cultura, y esta autonomía de la cultura está relacionada con el presupuesto que el Estado le va a dar a este ministerio, ¿no? También hay cuestiones que tienen que ver con esta vocación civilizatoria, ¿no? Siempre todavía hay una cuestión de laicismo muy fuerte en Francia, ¿no? De que el Estado va a tomar las bases justamente de la cultura, la va a convertir en una cultura laica en relación a la religión, ¿no? Como una especie de suplantación que lo hace mucho más importante. Y además también tiene que ver con una cuestión de las cuestiones igualitarias. Voy a intentar de nuevo poner el PowerPoint, que no me lo estaba leyendo, no sé cómo... Pablo, si no, mándamelo por mail, si no es muy complicado. Ah, no, ahí está, perfecto. Era que lo tenía que cerrar. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí. Sí, ahora sí. Buenísimo. Fíjense cuál es el logo del actual Ministerio de Cultura, que obviamente tiene la imagen de la libertad república y tiene la libertad, la igualdad y la fraternidad. Que esto fue muy importante en Francia, ¿no? Digo, que no solo tiene que ver con esta cuestión de la laicidad, sino que tiene que ver con fortalecer los vínculos de igualdad, y también reemplazar justamente algunas cuestiones que tienen que ver con el elitismo que estaba vinculado a la cultura. Eso es lo que se quiso hacer con la creación de este Ministerio de Asuntos Culturales en un primer momento. La figura central de la creación del Ministerio de Asuntos Culturales es André Malraux. André Malraux es una figura ya universal, era un escritor que había pertenecido al campo de las izquierdas en la década del 30, creo que todos lo conocemos. Él había ido a luchar del lado republicano en la Guerra Civil Española, hay mucha bibliografía sobre esta cuestión, y él era, cuando finalmente sucede la Segunda Guerra Mundial y Francia logra la resistencia a partir del general Charles de Gaulle y se instaura la Quinta República, él fue asesor de Charles de Gaulle en un momento, y le encomienda justamente la tarea de crear este Ministerio de Asuntos Culturales, ¿no? Entonces, un intelectual reconocido por todo el mundo, ¿no? Por todas sus obras, que todavía se lo sigue estudiando. Hay el último libro que se editó en español, que se tradujo en realidad, que tiene que ver con el Museo Imaginario, cuando él está pensando, se lo relaciona como un museo que como en la actualidad, ¿no? Como un museo expandido que tiene que ver con la Internet, es justamente lo que él va a hablar, que no lo sabía todavía, con el Museo Imaginario, ¿no? Charles de Gaulle, Malraux lo que hace es escribir él mismo la primera misión del Ministerio de Asuntos Culturales, que dice, bueno, este ministerio está encargado de los asuntos culturales y tiene como misión hacer accesibles las obras de la humanidad, en primer lugar las de Francia, al mayor número posible de franceses, asegurar la audiencia más amplia posible a nuestro patrimonio cultural y favorecer la creación de obras de arte y del pensamiento que lo enriquezcan. Esto es muy importante porque nosotros, en Francia cada ministerio tiene una misión. No sé si nosotros en Argentina tenemos claramente establecido, por ejemplo, cuál es la misión, por ejemplo, ahora de nuestro Ministerio de Cultura, ¿no? Pero en esto refería a lo que hablaba al principio de la cuestión del consenso, ¿no? En los sucesivos decretos
que se le dan al Ministerio de Cultura, siempre, digo, se van a ir reformando, y esto habla también de la legitimidad que tiene y del consenso dentro de la clase política, digo, dentro del Estado, el Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que hace el primer Ministerio de Asuntos Culturales? Lo básico es la protección del patrimonio, ¿no? Después hay un fomento a la creación contemporánea, nunca se va a alejar de la educación y la formación, y se empieza a pensar en la regulación, no del todo todavía, de las industrias culturales. Y sí, con mucha forma, y con mucha forma como después vamos a ver, la descentralización administrativa, esto es, que no todo esté concentrado en París, digo, y sino que se empieza a gestionar cultura con fondos del Estado Nacional en distintos lugares de Francia. Lo que Malraux dio, una de las líneas, y en realidad esto es muy discutible, lo que él creía, es que su apuesta fue por lo que se llama el shock estético, ¿no? Es decir, una creencia del potencial intrínseco que tenía el arte para emocionar a los espectadores, ¿no? Y sin necesidad de inmediación y sin necesidad de interpretación. O sea, una obra, si todos los franceses podían acceder a ver obras de arte, esto ya era muy importante, eso le iba a producir un shock estético y esto iba a transformar a los ciudadanos franceses. Esto es lo que él creía y lo que él sostuvo, ¿no? En parte, para él, la democratización cultural tenía que ver con esto. Hay un elevado, obviamente, una elevada intervención del Estado en las actividades culturales a partir de este momento, ¿no? Hay una cuestión reglamentaria, hay una cuestión legislativa, hay una cuestión administrativa que se van a dar en torno, y presupuestaria, en torno a este Ministerio de Cultura. Acá, como les decía, esto de la democratización tiene que ver con la creación, que esto sí tiene mucho que ver, y pensemos hoy en nuestros centros culturales, ¿no? La creación de lo que se llama la Maison de la Culture, que son centros culturales que justamente hablaban de la democratización, de la descentralización, y sobre todo del fomento de las artes contemporáneas. En Francia, en este momento, algo que no dije, es que Malraux es ministro entre 1959 y una década, y 1969, ¿no? Y que el fracaso, lo que termina con el gobierno de Gaulle es la eclosión o la explosión política del Mayo francés. Estas casas de cultura fueron muy importantes, fueron un modelo casi universal, ¿no? Que a partir de este momento se empiezan a crear distintas casas de cultura o centros culturales, como se les llaman, en distintos lugares del mundo, ¿no? Que incluye salas de música, las artes visuales, auditorios para conferencias, bares, bailes, como que un aspecto comunitario que empieza a ser tenido en cuenta a partir de la creación de estas casas. Otra de las cuestiones que me parece que son muy importantes es la cuestión que yo decía del corte y confección, de cómo este modelo francés se fue transformando a lo largo del tiempo y se fue justamente transformando en un modelo, haciéndose un modelo. En un momento, esto es como una especie de apostilla, ¿no? Charles de Gaulle viene a la Argentina en el año 64 y viene con André Malraux, y visitan en ese momento el país, y lo recibe el presidente Ilía, y fue todo un escándalo, porque en realidad justamente en este momento de rigideces políticas que había, ¿no? De la proscripción del peronismo, el peronismo se emparenta con De Gaulle como un general, ¿no? Y el general Perón, y hay distintas manifestaciones que, claro, De Gaulle no entendía mucho cuál era la política argentina, y manifestó siempre su asombro con respecto a esta especie de grieta que había en ese momento, ¿no? Y que hasta la CGT lo recibió, hizo carteles como bienvenido el general Charles de Gaulle. Y Malraux vino justamente a aplicar o a comentar sus recetas culturales en Francia. Y algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Para las próximas clases, es lo que dijo sobre Buenos Aires, que en realidad dice que Buenos Aires es la ciudad, esta ciudad es la capital de un imperio inexistente, ¿no? Entonces, para que después cuando tengamos que pensar los presupuestos de la ciudad de Buenos Aires, lo vamos a tener en cuenta. Lo que sucede con Malraux es que, Malraux va a trabajar de forma casi autónoma. En este caso, De Gaulle no va a tener mucha importancia en el ministerio, sino que él va a tratar con sus amigos. Hay una cuestión muy importante en Malraux, que es
justamente tratar de el patrimonio universal o el patrimonio reconocido, ya establecido de los franceses, tratar de democratizarlo por distintas vías. Una de ellas fue justamente su amigo Marc Chagall, él le encomendó pintar la cúpula de la Ópera de París, la ópera más importante del mundo, ¿no? Y acá, al año siguiente, se imita esa cuestión pintando la cúpula del Teatro Colón, en realidad no por Chagall, sino por Soldi, ¿no? Entonces digo, cómo esto del corte y confección y cómo el modelo francés es tan importante se ve claramente en Buenos Aires. Otra de las cuestiones es justamente esta puja medio encubierta con Estados Unidos, ¿no? Y el valor universal que tenía la cultura francesa, ¿no? Esta casi pelea es como muy anecdótico, pero bueno, finalmente parece que Jackie Kennedy lo sedujo bastante al de Malraux y logra justamente que algo que hoy sería imposible, es el traslado de la Gioconda a los Estados Unidos, ¿no? Que primero estuvo en la National Gallery de Washington y después se trasladó al Metropolitan de Nueva York. Esto fue muy importante porque, fue por primera vez algo de lo que nosotros llamamos blockbuster en los museos, sino como estas exposiciones importantísimas, hubo colas y colas y colas y colas y millones de personas en Estados Unidos pasaron a ver a la Gioconda, ¿no? Ahí se ve la imagen en el Metropolitan, y se hicieron fiestas alrededor de la Gioconda, y las fotos de Jackie con André Malraux. André Malraux era una Perdón, figura... Pablo, Sí. perdón que no estás pasando las diapositivas, nos quedamos con la primera, entonces vos vas haciendo referencias que te van quedando atrás. ¿Sabés qué pasa, Pablo? Si vos estás poniendo presentación, por alguna cosa extraña que sucede en el Meet, los que lo vemos no vemos nada. Las vas a tener que pasar no como presentación, sino una a una. Pasa habitualmente, hasta que encontremos la razón, pasa siempre. Porque vos creés que las vas pasando, las vas viendo, sí, yo las estoy viendo. Y todos nosotros no. Perdón, pero... Obvio, no podés saber nunca, porque esta es la virtualidad. Entonces, ¿cómo dicen que tengo que hacer? Como cuando está en el modo edición, en la compartir pantalla, cuando está más chico. Antes de poner presentación, cuando lo abrís, así. Las tenés que ir pasando desde la izquierda, desde cada diapositiva, las vas ¿Ahí lo están viendo? No. Todavía no, tendrías que volverlo a compartir. A ver, ahí. ¿Ahí? No, capaz que lo tenés que cerrar y volver a abrir, viste que tuviste un problemita para subirlo. Ahí sí, ahí está. Ahora sí. Ahora lo cerré, esperen. Mientras hago una pregunta, en Francia la organización es como acá, Ministerio de Educación y Cultura. No, es solo de cultura. Solo de cultura. Bien, bien. Siempre fue de esa manera, digamos. Sí. Ahí está perfecto, vas a tener que ir pasando desde eso. Lamentablemente. Ahí lo que están viendo es la que dice el Ministerio de la Cultura y Libertad, Igualdad y Fraternidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahora, a ver, la siguiente. Exacto, perfecto. Bueno, nada, este es André Malraux. Estos son los libros, si se los ven, que algunos de los libros que escribió André Malraux, que fueron traducidos a todos los idiomas. Acá lo ven André Malraux pensando su museo imaginario, que es un libro de 1953, un libro muy importante, lástima que sea tan carísimo, pero es muy importante. Acá están el decreto fundacional, ¿no? Digo, André Malraux es una figura universal, pero quiero decir, en Francia es muy importante, esto es uno de los actos que se le hicieron justamente para un centenario. Él nace en 1901 y se muere en 1976. Era todo un personaje y parece que tenía el síndrome de Tourette, o sea, tenía muchos tics, pero igualmente no se amedrentaba con nada, ¿no?
bueno, nada, una visita con De Gaulle a los museos, se creó muchísimos museos, se empezó a pensar también en algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura popular, pero no se desarrolló tanto, y acá si lo ven, está una de las casas de la cultura, ¿no? Elegí la más linda, la más vistosa, esta que hizo Le Corbusier, ¿no? Pero bueno, para que también piensen a quién se le encomendaban, y había toda una cuestión de planificación y de mucho impacto en la política cultural, ¿no? Cuando empiezan justamente a tenerse en cuenta los grandes arquitectos, que después en los años 80 lo empezamos a ver cuando Getty hizo el Guggenheim, cuando los arquitectos empiezan a hacer los grandes museos y a ver qué arquitecto más famoso tenés. Bueno, en realidad esto también es parte de una idea, una construcción que hace Malraux, ¿no? Y acá, no sé si están viendo, díganme, es justamente cuando él está en Argentina, y el cartel que le hace la CGT a Charles de Gaulle. ¿Eso lo ven? Sí, ahora cobra mucho más sentido. Sí, Pablo. Ok. Bueno, y acá las dos cúpulas, la cúpula de la Ópera de París y la cúpula del Colón. Y esta es la Gioconda en Estados Unidos. André Malraux, como podemos suponer, se hizo amigo de Victoria Ocampo, y Victoria Ocampo le tradujo esta pequeña obra. Él va a dar un discurso justamente frente a la Acrópolis de Atenas, como un símbolo de la cultura universal, y Victoria Ocampo le tradujo este discurso, ¿no? Y es muy importante porque él, en una de sus frases, dice: porque la cultura no se hereda, se conquista, pero se conquista de muchas maneras y cada una de ellas se parece a quienes las han concebido, ¿no? Hoy que estamos justamente debatiendo las políticas culturales, o que con muchas comunidades o colectivos se están planteando cuestiones que tienen que ver con la emergencia cultural, en base tiene que ver con esto, cómo nosotros estamos construyendo cultura, de qué lado, ¿no? Me parece que Malraux también ya lo estaba planteando. Hay una cuestión que tiene que ver, como en esta cuestión presupuestaria, el Ministerio de Cultura, o de Asuntos Culturales, como se llamaba en ese momento, no tenía un elevado presupuesto, sino que en realidad lo que estaba planteando era acciones de innovación, si se quiere, acciones que tenían que ver con rupturas que hasta ese momento no se habían dado. Pero básicamente lo que sucede, y sucede básicamente en los países europeos, es que la cuestión de la preservación patrimonial, la conservación del patrimonio, es la que se lleva la mayor parte del presupuesto de cultura. Él empieza a pensar y empieza a ejecutar las restauraciones de los edificios más emblemáticos de Francia, sobre todo de París, ¿no? La restauración, por ejemplo, del Trianon, que lo restaura justamente para recibir a los invitados especiales, o a las visitas presidenciales o las visitas de Estado que recibía De Gaulle, las atendía y las hacía alojar en el Trianon, ¿no? Para mostrar justamente un poco contradictorio, ¿no? Porque el Trianon es un edificio que tiene que ver con la monarquía, pero digo, las recibía ahí para mostrarles el impacto y la magnificencia de la cultura y del patrimonio francés. Y otro es la restauración del Grand Palais, que el Grand Palais a partir de ese momento se va a transformar en un centro expositivo de los más importantes que tiene París, donde se van a hacer desde desfiles de modas hasta grandes exposiciones, hasta conferencias. Digo, fue muy importante, digo, si lo pensamos en relación al impacto que va a tener la política de Malraux en el resto de los países en los cuales el Estado tiene mucha importancia, ¿no? Esto hay que remarcarlo porque justamente en este mismo momento en Inglaterra no pasaba lo mismo. Inglaterra en realidad estaba en parte... ¿Perdón? Sí, Mario. Pensé que me hablaban. Inglaterra justamente lo que está haciendo en este momento, y sobre todo después en la etapa más de Margaret Thatcher, se privatiza la cultura. Digo, el Estado va a tener poca injerencia, va a administrar algunas instituciones como los museos, el British sobre todo, pero digo, va a tratar de tener un modelo muy parecido al de Estados Unidos, donde lo privado es su injerencia. En cambio, en Alemania sí se va a aplicar, después
después de la caída del nazismo, un modelo cultural, pero ese modelo cultural no va a estar centralizado por un ministerio, sino que lo que se hace es justamente que cada región se ocupe de su cultura, ¿no? Como para pensar una cultura plural, si se quiere, ¿no? De tratar de desandar ese modelo ario que se bajaba del nazismo y que cada valores culturales, su patrimonio cultural. En otros países, en cambio, como por ejemplo Italia, sí, justamente va a tomar parte de ese modelo francés y básicamente lo que va a tomar es que tiene que ver con la restauración del patrimonio, ¿no? Hay algo muy importante que sucede en Francia y que tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con la investigación también, que a la vez de cuando se crea un Ministerio de Cultura o un Ministerio de Asuntos Culturales, una de sus funciones es la investigación y la gobernanza de ese ministerio. Y esto lo que va a llevar es, digo, con los recursos que el Estado va a brindar, va a llevar al desarrollo de una ciencia que en realidad estaba emergiendo justamente en los años 60, que es la sociología. Y en este caso es la sociología del arte. Cómo la sociología del arte va a empezar justamente a investigar a los públicos, ¿no? La obra más importante que tenemos los museos en relación al estudio de públicos tiene que ver la obra que hace Pierre Bourdieu y Alain Darvel, que es el amor al arte, ¿no? Estudiar a los públicos que van a los museos en Europa. Algo que es muy interesante, porque esta obra es del año 66, cuando se publica por primera vez, en realidad en Argentina, y fue muy importante la publicación de este pequeño folleto, que lo publica Udeva, ¿no? Piensen que fue antes del golpe de Estado de Onganía, cuando en realidad se destruye Udeva, después obviamente se vuelve a destruir con la última dictadura, pero hace este informe que se asocia con el Instituto Vitela, de una socióloga, una joven socióloga que se llamaba Regina Gigabaja, que empieza a estudiar el público del arte que va al Nacional de Bellas Artes. En realidad, lo más interesante cuando vos se los mostrás a los franceses es el asombro que les produce, porque no, ellos creían que eran los primeros y en realidad en Argentina se hizo antes un estudio de público, pero no se lo conoce mucho, ¿no? Y no se lo conoce mucho porque en realidad no lo hizo una socióloga que después haya tenido, digo, por ser mujer, básicamente, me parece que sucedió por eso, de que no se la conoce tanto en Argentina ni en el resto del mundo, pero si alguien tiene que hacer un trabajo sobre estudio de público, obviamente la primera referencia refiere a este trabajo de Regina Gibaja. Es muy importante esto que sucede con respecto a la sociología y a la sociología del arte, porque en realidad lo que produce un Ministerio de Cultura es también investigar sobre sus públicos, ¿no? Y esto también va a producir el amor al arte, y después todos los trabajos que hace Pierre Bourdieu, tienen que ver con justamente pensar el fracaso de las políticas, el fracaso a medias de las políticas de André Malraux, porque lo que va a decir Pierre Bourdieu es que, en realidad, por más que tengas presupuesto, por más que apeles al shock estético, y por más que intentes democratizar, lo que en realidad va a estar haciendo el Ministerio de Cultura, estudiando a estos públicos, es justamente afincar o consolidar estas diferencias, que es necesaria una mediación, que es necesario otra cantidad de cuestiones que tienen que ver con los públicos, y que no solo por el hecho de democratizar o por el hecho del acceso a las obras se puede ganar públicos culturales, o se puede también ganar en la interpretación que hacían estos públicos de estas obras. Entonces, digo, fue muy importante esto y tiene que ver con esto que nosotros le llamamos la gobernanza de la cultura, ¿no? La investigación en torno a la cultura que va a aparecer a partir de este momento, ¿no? Y después van a aparecer todo lo que tiene que ver con las estadísticas de las distintas cuestiones culturales, que en Argentina todavía es como medio débil esa cuestión, pero en Europa sí es como una reglamentación que es obligatoria justamente para la Unión Europea. Y acá todos lo sabemos que el Mayo francés fue un parteaguas en la política casi internacional, ¿no? Y que justamente cambia la República Francesa y De Gaulle no puede gobernar más y ganan los conservadores y accede al poder el presidente Georges Pompidou. Y a partir de ese momento después Giscard d'Estaing y después llegan los socialistas con François Mitterrand. Aquí va a aparecer algo que sí es muy importante y que tiene que ver con la creciente incidencia que a partir de este momento van a tener los presidentes de la República Francesa en las políticas culturales.
Antes no sucedía esto, porque Malraux, o De Gaulle en realidad, le daba autonomía a Malraux para gestionar las políticas culturales, ¿no? Entonces, como que era autónomo en esas decisiones. Si viene a la presidencia de Gaulle, él era la figura de la cultura. Pero en cambio ahora aparecen los presidentes de la República liderando estas políticas culturales, en mayor o menor medida, pero siempre va a aparecer una obra de un presidente y esto va a ser muy importante. Digo, la obra del presidente, de lo que lo conocemos ahora, ¿no? Es el Museo Georges Pompidou. Digo, se crea un nuevo museo en el centro de Francia que tiene que ver con una rehabilitación de una zona, que además un nuevo museo, el efecto Babur se llamaba, porque era la zona, digo, de un museo nuevo, un museo que estaba pensando digo, estaba programado para lo que se iba a venir, digo, por eso fue muy importante el Pompidou, y en realidad tiene que ver con esta política cultural que va a implementar este presidente, ¿no? Que va a elegir, tiene varios sucesivos ministros de cultura, pero Jacques Dudamel es el más importante, porque en realidad lo que va a pensar ahora, a partir de las críticas de Malraux, es el intento de democratizar la alta cultura. André Malraux estaba pensando en un modelo cultural de la alta cultura, esa alta cultura tratar de llevarla a los sectores populares o a los sectores medios. Básicamente era eso, ¿no? Entonces lo que hace Dudamel es pensar en una visión más antropológica y social de la cultura, ¿no? Por esto se habla, a partir de este momento, de culturas en plural. Están viendo esta diapositiva, ¿no? Donde se ve el Pompidou, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Uno de los asesores más importantes de este momento es Michel de Certeau. Michel de Certeau es un sacerdote jesuita, o era en realidad un sacerdote jesuita. Todos los historiadores lo conocemos muy bien a Michel de Certeau porque escribió obras fundamentales en el desarrollo de la renovación de la historiografía francesa, en realidad que también es mundial, ¿no? Y que tiene que ver con la escuela de los Annales. Lo que va a hacer de Certeau se va a convertir en un asesor de Dudamel, y lo que hace es justamente pensar la cultura en relación a esta cuestión de lo plural, ¿no? A pensar culturas, en realidad, ¿no? Él tiene una obra que se llama La invención de lo cotidiano, que le da mucho valor justamente a la cuestión de la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se empieza justamente a repensar la cultura, no ya como la alta cultura, sino que la cultura está en todos lados, ¿no? Está en la cocina, está en prácticas que tienen que ver con los artesanos. Hay otra obra que tiene que ver con justamente, se llama Culturas en Plural, la de Certeau, que son obras que uno tendría que leer, digo, porque son muy importantes en este momento. Y ahí aparece la figura de otro museólogo muy importante, que es Henri Georges Rivière, que en realidad lo que hace Rivière es justamente modernizar los museos y justamente llevar esta cultura popular, esta cultura cotidiana a los museos, ¿no? Mostrar todos los instrumentos de cocina de, no sé, la Provenza, por ejemplo, ¿no? Y los instrumentos musicales que se hizo la música de la historia. Digo, es muy importante esto y a partir de este momento también nace la idea de empezar a pensar los ecomuseos. Todo esto se da en una presidencia que se puede llamar conservadora en lo político, pero en realidad que renovó mucho la cultura y empezó justamente a abrir el campo para otros espacios y para otros sectores sociales. Hay una idea también en este momento del desarrollo cultural. Siempre estaban pensando, a lo largo de estos 50, 60 años de historia de Francia, que la cultura ayuda al desarrollo de una nación, colabora en realidad al desarrollo de una nación, y que ahora de colaborar en este desarrollo cultural es tan importante como el desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, por eso también es esta especie de consenso en torno a los presupuestos que se le dan a la cultura, ¿no? Toda esta cuestión de lo que Malraux llamaba el choque estético, que evidentemente está fracasando, se van a pensar otras cuestiones que tienen que ver como las instancias de mediación. Ahora sí hay que pensar en mediaciones, dicen los franceses, y hay que implementar medidas administrativas, burocráticas, y crear, nosotros pensando en lo profesional, crear mediadores, crear instancias de mediación para justamente incorporar a los públicos, para ayudar a interpretar las obras. Esto también se da en la presidencia de Pompidou, básicamente. Y lo que también es importante es, digo, que la cultura cada vez se va a jerarquizar mucho más, que tiene que ver con la colaboración interministerial, ¿no? Y esto
y esto tiene que ver con los recursos presupuestarios. Se va a crear un fondo de intervención cultural que tiene que ver, que incluya a todos los ministerios. O sea, todos los ministerios van a poner dinero en este fondo para el desarrollo cultural, y cada uno lo va a tratar de distinta forma la cultura. Es algo muy importante. Algo que, obviamente, no vamos a hacer relación con Argentina, pero esto no sucede en Argentina, ¿no? No se piensa integralmente a la cultura entre todos los ministerios. Incluir a la cultura en este desarrollo o en esta colaboración interministerial es estar jerarquizando la cultura. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, perfecto, profe. Genial. Muy interesante. ¿Serías tan amable de repetir el nombre de la socióloga argentina que había escrito algún estudio sobre la asistencia? Acá sí lo ves, acá está. Ah, no, no sé. Regina Gibaja. Regina Gibaja. Bueno, sí. Gracias. Así, acá sí se produce un cambio en 1981, un cambio muy importante porque es la primera vez que gana en la Quinta República el Partido Socialista y llega a la presidencia por primera vez. Fue una larga década, ¿no? La presidencia de François Mitterrand. François Mitterrand, con su ministro de Cultura, que fue Jacques Lang, va a cambiarle nombre, en el 86 se le va a llamar Ministerio de Cultura y Comunicación, y va a reformar este decreto fundacional. Y entonces ahora se los leo, dice: el Ministerio de Cultura tiene como misión permitir a todos los franceses cultivar su capacidad de inventar y crear, expresar libremente sus talentos y recibir la formación artística de su elección, preservar el patrimonio cultural nacional, regional o de los distintos grupos sociales para el provecho común de toda la sociedad, favorecer la creación de obras de arte y del pensamiento y darles la audiencia más amplia posible, contribuir a la difusión de la cultura y arte franceses en el marco del libre diálogo con las culturas del mundo. Esto es muy importante porque en realidad está hablando del momento del final de la Guerra Fría, ¿no? Y digo, Francia también quiere ponerse en el lugar intermedio entre los países comunistas y Estados Unidos, y digo, nosotros tenemos un modelo cultural que tenemos que llevar al resto del mundo, nosotros tenemos que favorecer a distintos grupos sociales. Justamente lo que hace Mitterrand es esto, ponerse en este lugar, y además también en el momento en que se está como refundando, volviendo a la idea de una comunidad europea, ¿no? Está peleando por ese liderazgo de la comunidad europea que estaba casi creándose. Acá hay algo muy importante que sucede con el gobierno de Mitterrand, que es que también se produce una triple ruptura, ¿no? Sobre todo con su ministro también. Acá aparece como una figura muy fuerte Jacques Lang, que es su ministro, ¿no? Y esta triple ruptura es la más importante, es que se dobla a partir de Mitterrand el presupuesto del ministerio, ¿no? Y llega casi, y en algún momento lo tuvo, el 1% del presupuesto del Estado, no del PBI, sino del Estado. Todo lo que gastaba el Estado, el 1% era para cultura, que era muchísimo en ese momento, y era muchísimo, digo, porque claro, esa es la ruptura, ¿no? Se está doblando el presupuesto. Entonces esto le permitió a Jacques Lang, por mandato de Mitterrand, realizar un montón de obras, ¿no? Y hay una ruptura personal, porque la ruptura personal también ahora, como yo les decía antes, Jacques Lang va a ocupar un lugar central. Digo, hay una ley en Francia que se llama la ley Jacques Lang, que tiene que ver con el precio de los libros, ¿no? A partir de este momento los libros van a tener un control del Estado, el precio de los libros, perdón, va a tener un control del Estado, y en realidad lo que quería Jacques Lang con esta ley es justamente regular este precio y regularlo para los mercados competitivos como Estados Unidos, ¿no? Pero también regularlo para que todos tengan acceso a los libros, ¿no? Y fomentar las pequeñas editoriales también. Entonces, esto es como importante hoy, digo, ni pensarlo en el avance que tiene Amazon en el mundo, digo, o las grandes corporaciones. Por otro lado, también tiene que ver con una ruptura de tipo conceptual, que sí es muy importante, y digo, es muy importante si lo pensamos desde el marco de un gobierno socialista, es que por primera vez se va a pensar entre la sinergia entre cultura y economía, ¿no? Lo que va a hacer el Jacques Lang es fomentar las industrias culturales.
va a apoyar las industrias culturales, las va a censar, las va a estimular todo el tiempo las industrias culturales, y va a dejar de lado algo que se venía criticando, y sobre todo el campo de las izquierdas y del socialismo, es esta crítica o esta oposición entre cultura y mercado, ¿no? Esto es muy importante porque a partir de este momento las industrias culturales cada vez van a tener mayor importancia. Si seguimos con la otra. Esto que yo les decía acá están viendo el Louvre, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Otro cambio significativo en los años 80 tiene que ver con este crecimiento importante que ya lo veíamos, ¿no? A partir de Pompidou, el crecimiento de la figura o el papel creciente que va a tener el presidente de la República Francesa en la cultura, ¿no? Y en algo que se llama las grandes obras, ¿no? Los grandes trabajos. En realidad, estos grandes trabajos los va a encarar el presidente, ¿no? El presidente de la nación, Mitterrand, ¿no? Algo que fue una obra, todas tus obras esas siempre fueron muy discutidas, pero lo que hace Mitterrand es poner el Arco de la Défense, el Gran Louvre con la pirámide, que fue muy criticada, pero fue justamente, hubo un proyecto y una proyección hacia futuro, ¿no? El ingreso al Museo del Louvre para prepararlo para hasta hace 2 años, esta masiva circulación de gente y de turistas, básicamente, lo está preparando Mitterrand en los años 80, ¿no? En el año 88. ¿No? Y la creación, justamente, también del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Es la era de los grandes arquitectos ya así consagrados, es la era de las grandes obras que van a llevar el sello de los presidentes, o del presidente de la República. El Mitterrand se va a consagrar como esto, ¿no? Pensemos en Argentina, ¿no? Bueno, la única presidencia que tuvo una gran obra, o que fue sentida en ese momento, fue Cristina Kirchner, que hace el CCK, ¿no? Después no lo sé si hubo otra gran obra encarnada por un presidente y que sea un proyecto presidencial, pero en el resto del mundo también sucede eso. Mitterrand se transformó en un modelo en este sentido. Él siempre estaba pensando también, o en este momento se piensa justamente en cuestiones que tienen que ver con que la cultura en un sentido más amplio, y tiene que ver con la comunicación. Por eso hay una transversalidad entre cultura y comunicación, y por eso se crea este Ministerio de Cultura y Comunicación. Lo que sí también ellos están tratando de defender es la cultura en el ámbito internacional. A partir de ese momento también es cuando los presupuestos de Francia se van a duplicar en relación a cómo Francia se va a mostrar al mundo, ¿no? Cómo va a circular la producción cultural de Francia en el resto del mundo. Entonces, algo que nosotros conocíamos es la Alianza Francesa, pero en la Alianza Francesa se empiezan a hacer muestras, ahora no tanto, pero que en este momento fue muy importante, el presupuesto que se le inyecta y cómo Francia está tratando de mostrar la cultura en todo el mundo, ¿no? Y la circulación de exposiciones, por ejemplo. La fiscalidad también fue muy importante en este momento para Francia. Y la otra tiene que ver con algo que sí va a suceder, sobre todo en la presidencia de Mitterrand, es en el plano nacional, cómo la cultura estaba relacionada justamente a algo que nosotros en Argentina conocemos mucho, que estaba muy adaptada al calendario político, ¿no? Siempre cuando había cerca de elecciones, esto se inauguraba el Gran Louvre, la Biblioteca Nacional de Francia, y se aumentaba el presupuesto, ¿no? El presupuesto variaba también con el calendario político. Los años 80 fueron muy importantes también en las intervenciones culturales masivas. Se empiezan a crear estas grandes fiestas, estos grandes conciertos masivos que se van a hacer en Francia, que hoy a nosotros, también si lo relacionamos con Argentina, los recitales se llevan un montón de recursos de los ministerios o de los espacios culturales estatales, ¿no? Es este momento cuando se crea la Fiesta Internacional de la Música, que se hace en París. Es el momento también del bicentenario de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se hacen fiestas y fiestas y fiestas masivas, que todo el mundo está mirando a París para estas celebraciones, ¿no? Y también es algo que sí a mí me resulta muy interesante, y que en Argentina no lo estamos teniendo del todo. Si lo tenemos de una forma un tanto chabacana, que es que los intelectuales se van a meter en el debate público, ¿no? A los intelectuales les costaba mucho, básicamente en Francia, justamente
insertarse en los medios de comunicación. Por eso también el gobierno de Mitterrand está pensando justamente en esta transversalidad entre cultura y comunicación, ¿no? Que los intelectuales empiecen a debatir cuestiones y que esas cuestiones que se debatan sean en el espacio público. En el espacio público me estoy refiriendo a la televisión, por ejemplo, a la radio, ¿no? Los historiadores más conocidos de Francia en este momento empiezan a participar de programas de televisión, empiezan justamente a hablar del patrimonio, empiezan a hablar de las prácticas culturales, sociales, económicas francesas, ¿no? Y esto sí que es una marca francesa, ¿no? Hay como intelectuales que, digo, esto aparece justamente, como les decía, con Michel de Certeau, cuando empieza a ejercer como asesor, pero a partir de este momento hay un montón de intelectuales de muchísimo, muchísimo prestigio que van a estar colaborando, hasta a veces críticamente, digo, criticando las políticas culturales, debatiendo las políticas culturales, pero se insertan justamente en el campo de la cultura francesa, ¿no? Desde un lugar muy popular. Hay algo que es como, digo, en esto que veíamos que tenía que ver con el consenso, es que, y en esta figura de los presidentes, es que esto siguió y siguió después que termina su mandato, su doble mandato, François Mitterrand, que nadie lo superó, digamos, en creaciones culturales, nunca más hubo, pero también es cierto que, digo, a partir de este momento, digo, en los años 90, empieza un modelo económico que es, digo, en Argentina mucho más, pero digo, en Francia también, que está vinculado al neoliberalismo, y que los presupuestos de cultura en realidad se merman, pero sin embargo sigue habiendo grandes obras. Una que hace, por ejemplo, el presidente Jacques Chirac, que es un presidente conservador, fue un presidente conservador, pero además tenía de ministro al sobrino de Mitterrand, o uno de los ministros fue el sobrino de Mitterrand, es que va a crear justamente el Museo Quebralí, que también le pusieron Jacques Chirac ahora, que es el museo tecnológico. Este museo tuvo muchos problemas porque era el museo que era básicamente, a lo mejor Marcela y Laura pueden hablar más de ello, digo, un museo que estaba vinculado más a la colonización, ¿no? Era la Francia colonial, digo, es el momento donde se van a exhibir piezas básicamente saqueadas, básicamente robadas, con una mirada básicamente colonial. Lo que se trata es, se le cambia el nombre, se le pone Quebralí porque tiene que ver con el espacio, se lo resignifica hasta hoy, hasta hace poco, digo, cuando sucedió, y todavía siguen sucediendo, primero en Chile, después en Colombia, digo, y esto tuvo una onda expansiva en los países europeos, se sigue pensando en la repatriación de estas piezas, ¿no? En una nueva lectura de todas las piezas que está exhibiendo ese museo. Pero nada, lo básico es que se creó este museo, es un museo muy importante, un gran museo para París, que también lo hizo un gran arquitecto como Jean Nouvel. Y esto también está relacionado con un discurso que va a aparecer en este momento, que tiene que ver con un posicionamiento de Francia como uno de los principales portavoces del discurso de la llamada excepción cultural. Este es un concepto muy importante, que está integrado o está emparentado a la diversidad cultural, ¿no? A la diversidad de las expresiones culturales. A eso se le llama excepción cultural, ¿no? A pensar, digo, y ahora hoy mucho más, ¿no? La idea de la gran diversidad cultural que hay en Europa, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver con la excepción cultural, preservar no solo la identidad europea, sino que la identidad europea está conformada por otro montón de culturas, ¿no? Y que cada cultura es tan valiosa como una como la otra, ¿no? Y por eso el discurso de la diversidad cultural. Esto también tiene mucha importancia porque lo que están haciendo, y digo, con este discurso de la diversidad cultural y de la excepción cultural, es importante porque justamente le están dando un marco jurídico, un objetivo que tiene que ver con la diversidad, y es una pelea en relación con los mercados, ¿no? Es más importante la diversidad cultural, es más importante lo cultural que los mercados, ¿no? Y hay la excepción tiene que ver que permita medidas de protección, por eso la cultura está exenta de los ajustes, eso también quiere decir, ¿no? Permitir medidas de protección y apoyo a las industrias culturales, y sin tener sanciones, digo, que el Estado debe proteger a las industrias culturales, debe proteger a la industria cultural nacional,
si lo pensamos en realidad con relación a los modelos liberales, a la importancia que tiene el mercado, es muy importante porque justamente está contrapuesto a los principios del libre comercio, ¿no? Donde todo puede circular. No, en Francia vamos a proteger nuestra industria cultural, ¿no? Hay un discurso de Chirac en la UNESCO en el año 2001, que dice que a mí me llamó mucho la atención porque justamente un presidente conservador como Chirac lo que está diciendo es esto, dice, la respuesta a la globalización que lamina a las culturas es la diversidad cultural. Una diversidad fundada en la convicción de que cada pueblo tiene un mensaje singular que ofrecer al mundo, que cada pueblo puede enriquecer la humanidad aportando su parte de belleza y su parte de verdad. Digo, esto es muy importante en realidad porque estamos pensando en cómo enfrenta Francia a la terrible, digo, hoy ya la globalización está frenada o estamos pensando en otro proceso, en realidad, y después de la pandemia mucho más. Pero digo, en este momento de los años 90, 2000, fue muy importante este discurso, digo, cómo todavía existe este consenso de la defensa de la cultura, o cómo Francia se está protegiendo a su cultura, ¿no? Las últimas políticas culturales en torno a Francia, en realidad, digo, desde Chirac en adelante, está Hollande y está Sarkozy. Sarkozy fue, digo, un presidente que hizo un más ajuste, no tuvo muchas innovaciones, y ahora está Macron, que bueno, en realidad Macron lo que está haciendo, si nos fijamos en relación a, no me acuerdo porque la verdad es que me conmocionaron tantos esos números que me los tendría que haber anotado, de cómo el Ministerio de Cultura de Francia hoy, hace 3 semanas, los subsidios que está dando para las actividades culturales que fueron afectadas por la pandemia. Estoy hablando de que en agosto del año pasado subsidiaron en 2.000 millones de euros, creo, y esta nueva etapa son 400 millones de euros que está dividida, por ejemplo, a los músicos, a los teatros, cuántos, digo, para aplicar los protocolos, para ayudar, digo, tiene que ver con cuestiones técnicas, pero digo, es como Francia todavía sigue protegiendo a su cultura, ¿no? Y esto de lo técnico es muy importante en este momento, digo, en los momentos de los años, del 2000 en adelante hasta hoy, que digo, en esta cuestión técnica de nuevas legislaciones, ¿no? Básicamente tiene que ver con la promoción del mecenazgo, ¿no? En lo que están haciendo, ¿no? Que, digo, alivianar al Estado de las cuestiones del gasto presupuestario, ¿no? Una mayor autonomía de los centros culturales, un alineamiento, digo, esto fue como un alineamiento sucesivo de los distintos gobiernos, pero hoy está basado en lo técnico. En lo técnico básicamente justamente para dar más autonomía, para dar más centralización, para pensar en el personal, se están pensando los organigramas, justamente esto tiene que ver obviamente con un achicamiento del gasto público, ¿no? Pero hace también que sea mucho más eficiente, que sea mucho más rápido el gasto que se va a hacer o la inversión que se va a hacer en cultura, ¿no? Para que le llegue a todos. El presupuesto o el número del presupuesto de la Administración Cultural en Cultura en Francia no dejó de crecer nunca, o sea, el presupuesto nunca decayó. Se pudo haber mantenido, pero siempre fue creciendo, ¿no? Desde el año, por lo menos del 59 hasta el 2002. La mayor parte se lo lleva, como les decía, el gasto en rescate patrimonial, pero también en la creación artística, y también justamente, digo, los 3 modelos son la industria culturales. Crecieron constantemente los organismos públicos, o sea, siempre se fueron creando instituciones y más instituciones, a pesar de que se los intenta recortar, se los intenta dar autonomía, pero digo, no paró nunca de crecer esto. Y en la presidencia de Macron, ya les digo, está mucho más afincada la cuestión en relación a la política de la Comunidad Económica Europea. Acá tenemos una obra, digo, esto no tuvo resistencias, y las resistencias que tuvo todo este modelo cultural en realidad están basadas en Marc Fumaroli. Es un intelectual, un gran intelectual liberal, se murió creo que el año pasado, que fue el que escribió esta obra que en el 2007 se tradujo, que se llamaba El Estado Cultural, ensayo de la religión moderna. Marc Fumaroli lo que va a hacer es tratar destroza justamente la política cultural francesa, dice que en realidad es
justamente normativizar, homogeneizar, que hay una especie de, él está criticando mucho el campo de las izquierdas, ¿no? Dice que esto viene de un modelo de izquierdas, un modelo básicamente estalinista, que lo que hace es justamente un control de la sociedad a partir de la cultura, donde si el Estado se mete, la cultura se va justamente a bajar, ¿no? Como que no hay un gran desarrollo si el Estado está metiéndose en toda la cultura. Y él va a dar ejemplos que tienen que ver con lo que sucedió en la Tercera República, una república liberal, ¿no? Donde aparecieron grandes artistas, donde aparecieron grandes obras, se lo está contraponiendo a eso, ¿no? De que en parte, en términos más comunes, podemos decir que la creación artística o la creación cultural sea chancha si el Estado está detrás o está controlando estas cuestiones, porque todos van a recibir un subsidio, todos van a recibir algo, y que lo mejor para él es el laissez-faire, que cada uno haga lo que quiera y que se las arregle como pueda, y esto es muy importante, ¿no? Y que esto sucedió también en otro tiempo histórico, cuando, sobre todo en el antiguo régimen, ¿no? Que hubo grandes obras, y que también hubo política de mecenazgo, que cada príncipe, cada noble estaba poniendo dinero y había grandes creaciones. Eso fue básicamente la creación. Yo, en realidad, fui muy rápido, pero espero que me hayan entendido, y me parece que hoy, como en parte terminaría para la clase que viene a hablar de las políticas culturales o el desarrollo cultural en Argentina, si les parece. Sí, estaría buenísimo hablar del desarrollo de las políticas culturales en Argentina, transversal, digamos, aprovechando toda esta experiencia de Francia, porque si yo no recuerdo mal, al principio dijiste que las políticas culturales argentinas se basaron en el sistema francés, pero a la luz de todo lo que estuviste contando, me parece que estamos como que se bifurcaron en algún momento los caminos y estamos bastante separados o algo así, ¿no? Sería interesante ver qué pasó ahora. No, la verdad es que las comparaciones, esto que después, esto que yo en parte basé mi trabajo, después se lo vamos a pasar, es un PDF que en realidad hacen los españoles, la Fundación Tantillana, para justamente comparar el modelo francés con lo que pasa en España, y hasta los mismos españoles se sienten como muy mal frente a esto. Imagínense si hacemos una comparación entre Argentina y Francia, es incomparable, digo, no lo podemos comparar nunca, pero sí podemos ver estos cortes y confecciones, ¿no? Cómo se tomaron algunas cuestiones del modelo francés, que llega hasta hoy día. Si nosotros lo pensamos, digo, y en políticas culturales, sobre todo en los gobiernos, el gobierno socialista rosarino, toma muchas cuestiones que tienen que ver un poco con Mitterrand y un poco con André Malraux, ¿no? El mismo Alfonsín, cuando llega a la democracia, hace grandes exposiciones, digo, para que sintonicemos un poco de dónde van. Son, obviamente, políticas como espasmódicas, ¿no? Como que van y vienen, no se sostienen en el tiempo, ¿no? Acá en Argentina no hay un consenso en torno a eso, no hubo ministerio hasta hace, digo, de los países más. Lo dejamos para después, porque si no nos vamos a ir como para el lado de Argentina, y me parece que no. Ni hablar de las cifras, o sea, de los gastos, del gasto. Yo sigo diciendo gasto, pero en realidad tendríamos que hablar de la inversión que se hace en cultura, que es muy importante, ¿no? Y cómo esto, en realidad, sí, como tendríamos que sí verlo. Es un error mío no verlo preparado, ¿no? ¿Cómo es el resultado de este modelo, ¿no? O sea, que, no sé, en Francia en el 2003 era el quinto mayor exportador de libros y de prensa del mundo. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Y que no paró de crecer desde 1859, de 1900, estoy en el siglo XIX, perdón, 1959. Soy como muy decimonónico. Pero digo, todo el tiempo, o sea, siempre, ni hablar de la exportación de productos culturales, de la industria audiovisual. O sea, piensen que ya Malraux, ¿de dónde sale la Nouvelle Vague? Digo, si lo pensamos en relación a Malraux, ¿no? De todo lo que exporta Francia como producto cultural, todo recibe un subsidio del Estado, y el Estado está metido en esa cuestión. Y esto hace en los índices, ¿no? Por ejemplo, Francia es el séptimo máximo exportador en el 2013 de diseño y servicios creativos, por ejemplo, ¿no? No sé,
Francia exportó bienes en relación a la industria audiovisual y los medios interactivos en 92.000 millones de dólares en el 2013, ¿no? Un 69% más que en el 2004, o sea, algo cifras que no se detienen, o sea, que todo el tiempo hay un constante crecimiento de esta cuestión, porque digo, el modelo francés sigue creciendo, ¿no? Podría darle mucho más índices, ¿no? Digo, en el 2013, por ejemplo, Francia era, tras China, el segundo máximo exportador de bienes culturales a Estados Unidos, ¿no? Alcanzando 3.579 millones de dólares, ¿no? Y representando casi el 12% de las importaciones de bienes culturales de los Estados Unidos. España, por ejemplo, se situaba en la 11ª posición, con 533 millones de dólares. O sea, fíjense, un país desarrollado como España, la Comunidad Económica, cuán atrás está de Francia. Un país que además es anglófono, quiero decir, que está hablando un idioma que no es universal, no es como el español que tiene tantos países, no es como Estados Unidos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, y sin embargo, digo, está trabajando mucho sobre esta cuestión. Se podría decir que Francia... Me parece... Uy, justo nos sumamos. Yo lo que quería decir es que a lo que le suma Francia es toda una trayectoria hegemónica, decimonónica, de presencia, que le suma, además de la producción que tiene. Me parece que hay como una especie de marca país o de tradición, que todo lo que viene a nivel cultura de Francia tiene como un pequeño plus. Eso también me parece que ayuda a la producción propiamente dicha. Seguramente, Mimi, pero lo que sucede también es con algunos países, ¿no? El modelo francés para Argentina, si nosotros le llamamos de la creación del Estado Nacional por la burguesía o la oligarquía, como nosotros llamamos, que el modelo francés era muy importante, para nosotros el modelo francés es muy importante, pero hay países en que no. Digo, a los franceses o a los italianos no le vengas con el modelo francés, o sea, ellos van a tener su modelo, depende cuál país, no sería tan tajante en esta situación. Digo, Francia trabajó mucho para esto, digo, por eso está este modelo cultural, ¿no? Digo, nosotros en parte también copiamos algunas instituciones, pero no más que eso, ¿no? Francia además, sí es cierto que tiene una política mucho más antigua en relación al Ministerio de Asuntos Culturales, y una política que hasta los mismos liberales trabajaban, digo, en la Tercera República trabajaban con esto. Hay algunos estudios en relación a que las oficinas mercantiles francesas colaboraban con los artistas franceses, artistas pintores, para la exportación de obras de arte, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, ¿por qué tenemos las obras que tenemos de Francia? ¿Por qué tenemos nuestro Museo Nacional de Bellas Artes? Es tan importante porque hubo una oficina mercantil que colaboró con los artistas para la venta, para la estación de obra, ¿no? Es cierto lo que decís también en relación a que, por ejemplo, el modelo Nacional de Bellas Artes, cuando Schiaffino lo crea en 1895, está pensando en las funciones, en las misiones de los museos franceses provinciales. No podía pensar en el Louvre, pero está pensando en cómo se crean en ese mismo momento los museos franceses en las provincias. Entonces, por eso también es muy importante, ¿no? Más o menos en el mismo sentido, a lo que pareciera es que Francia ejerce su propia industria cultural, maneja su propia industria cultural como país. O sea, se apodera de ese hecho que se da en el mundo, pero Francia lo dirige específicamente para su nación, con sus propias concepciones políticas de siempre o con su tradición política, pero es un rasgo interesante a observar, porque los demás países donde nombraste que favorecen el laissez-faire o que favorecen tibiamente el apoyo a la cultura desde el Estado solamente como mecenazgo, no lideran a nivel país esas industrias culturales. La lideran a lo mejor corporaciones privadas, etcétera, pero no a nivel país.
salvo que lo sumemos a las corporaciones en sus aportes tributarios, pero me parece que a lo mejor Francia tomó el guante ese, ¿no? De decir, bueno, viene esto, nosotros nos ponemos al hombro esto, pareciera por lo que uno ve. No sé si le dio resultado y si lo siguen haciendo, porque capaz que... Me voy a poner en abogado del diablo o en un abogado liberal, pero en realidad me parece también que si vos pensás en el modelo estadounidense, el modelo estadounidense es plenamente exitoso y es un modelo absolutamente privado. Digo, tiene que ver con una fiscalidad ordenada de parte del Estado que tiene estas fundaciones, o sea, ningún museo en Estados Unidos es estatal. Y vos conocés al Metropolitan, conocés el MoMA, conocés todos los museos y son el Guggenheim, son paradigmas de museos de arte moderno en el universo, ¿no? Y tienen que ver con otra cuestión, ¿no? Digo, tienen que ver con un Estado además que está garantizado, digo, hay un modelo que funciona, no es que no está funcionando. En nuestro caso, como, digo, o somos un híbrido, o siempre se quiso desarmar eso, pero esto todo lo tenemos que hablar la próxima, me parece, ¿no? Cuando Sí, hablemos del Estado. no lo quise poner como contrapuesto, no lo quise poner como modelo contrapuesto, el exitoso y el que perdió. Quise decir que a nivel país decidió asumir una industria cultural francesa, o sea, marca país Francia. Sí. Eso es lo que quise observar. Más allá de los modelos económicos o de sustentabilidad. No, pero más allá de eso. Importante. Claro. Los modelos económicos creo que son importantes. Ahora soy marxista, pero digo, hay una cuestión estructural que me parece que son importantes, ¿no? Para el desarrollo de la cultura. Por supuesto, son una lectura que hacer por lo pronto. Sí. Le quería decir algo que, digo, en los debates actuales, ¿no? Otra cifra, para mayor disgusto nuestro, ¿no? Es que, por ejemplo, la promoción a la industria cultural y a la diversidad que hace Francia, una de las principales medidas que adoptó fue los encargos de adquisiciones de obras por parte del Estado, ¿no? Mediante mecanismos como, por ejemplo, el 1% artístico o el 1% cultural, que establece que el 1% del presupuesto de obras públicas llevadas a cabo por el Estado y las administraciones locales y regionales se debe dedicar a la adquisición o encargo de obras de arte o de obras de artistas visuales. Esto es una ley, o sea, en Francia, o sea, es una norma que se aplica en Francia, o sea, digo, nosotros en Argentina, bueno, sigo haciendo el efecto comparativo y no nos podemos salir de eso, digo, pero está todo ordenado y legislado con respecto a esta cuestión, ¿no? Y además en el año 76 se creó un fondo, por ejemplo, de arte contemporáneo, donde el Estado va a adquirir obra de arte contemporáneo, donde va a promocionar. En 30 años se adquirieron 26.000 obras de más de 4.200 artistas, por ejemplo, en Francia. En este caso nosotros somos más liberales, porque solamente no hay adquisición de parte de los museos, no se adquiere obra, el Estado no adquiere obras en Argentina, sino que se apela a las donaciones. Sí, también habría que pensar qué tipo de obra adquiere, o sea, dónde está la cuestión de la decisión de cuál obra comprar, si es tipo obra ya más legitimada, si es obra más experimental, si es obra tradicional, si es obra popular. Me parece que también eso tiene que ver con la política de la compra, de la adquisición de obra. Sí, seguramente. No sé cómo será el marco de esa cuestión, pero me parece que ya que existan 4.200 artistas en 30 años y 26.000 obras adquiridas ya es un plus bastante interesante, ¿no? No los estoy viendo más. Estamos acá, profe. Debemos dar vuelta a las páginas. Ok. No, yo porque se me fueron se me apagaron las camaritas y pensé que se había cortado.
Bueno, ¿les parece que hoy dejemos y seguimos el miércoles que viene con Argentina? Obviamente que si les interesa el tema, ya les digo, está el PDF para leer y sobre todo, en parte, lo interesante es analizar las cuestiones estadísticas que me parece que nos van a ayudar mucho a pensar, digo, nuestra realidad, ¿no? Porque esa es también la idea, ¿no? Pensar qué podemos hacer nosotros con nuestro presupuesto, qué se hace y cuáles son las formas legales en que el Estado francés gestiona y después para poder pensar cómo gestiona nuestro Estado, ¿no? O nuestros estados en realidad. Pablo, yo cuando empezó la clase pregunté si la grababan. No es solamente por volver a escucharlo por vaga, todo lo contrario, como dijiste al principio, bueno, casi al final de tu rápida exposición, la idea mía era si la iban a subir porque da para volver a escucharlo, porque hay mucho dato que a tomar apunte no da, y a menos que tengamos un texto de respaldo donde poder replicar tu clase, la idea es a lo mejor poder volver a escucharla y quedarse con la información un poco más asegurada. Por eso pregunté si la grababan, no es solamente que la graben, sino si la comparten después en el campus. No, muchas gracias, pero la verdad es que yo lo que voy a recomendar es, primero, no ver semejante monstruosidad, y segundo, lo que trato de hacer es que lean el texto, lean este texto que le vamos a pasar, que me parece que es mucho más importante. O sea, que está toda la política cultural francesa, que van a tener las estadísticas, que es mucho más completo a mi clase. Digo, lo mío fue como una especie de presentación, de tratar de entusiasmarlos a ustedes para que se pongan a leer esta cuestión, pero si tengo que recomendarles, por favor, lean ese texto, o sea, es básico, ¿no? Después les voy a tratar de digitalizar otro que tiene que ver con este libro, que se llama Las sociologías de la cultura y las políticas culturales que tiene que ver con una cuestión del modelo francés y las políticas culturales francesas hasta hoy también, y está relacionado justamente con la sociología, con la investigación, con las ciencias sociales, que es muy interesante para los que ya están más vinculados a las ciencias sociales, que me parece, y además es un libro nuevo, que es bien interesante. Todo lo relacionado, y llamativamente, ¿no? Al modelo cultural francés no tiene traducciones, no hay muchos libros traducidos a los que hablan o los que exponen sobre la política cultural. No se consigue mucho de eso, son todos libros en francés. Solo los que se consiguen en español son los libros que critican la política cultural francesa, ¿no? Es como también es muy interesante pensarlo a esta cuestión. Pablo, hay algunas consultas sobre el tema de la bibliografía. La vamos a subir a comunidades. Sí. Y, bueno, van a ver el aviso. Y bueno, en relación con esto, si va a haber bibliografía, el PDF que vos estabas comentando, sí, y demás. Y sí, la clase la vamos a subir grabada, tenemos que ver, para eso era, la idea era contar con el Facebook para poder allí dejar los videos de las clases. Así que lo van a estar viendo cuando lo concretemos con los compañeros. Justo el lunes tenemos que hacer un trabajo práctico de políticas culturales, así que hubiera estado bueno escucharte la segunda parte, pero la vamos a escuchar con algún conocimiento de causa. Tarde, pero nos vamos a enterar. Está muy bueno todo, muy interesante. Bueno, muchas este gracias. año, no sé qué dicen mis compañeros, pero vemos algunas materias, las vemos mucho más enlazadas y con más sentido transversal. Se comentan algunas cosas desde distintas ópticas, pero más concretas. A mí me resulta más claro este año que el año pasado. Yo quiero hacer un comentario en relación a lo que dice Miriam G, que estoy acá para hacer algunas consultas. Primero, ¿cómo es el apellido de Miriam? Que no la